Hola Miss Uchiha, les quería dar las gracias por la hermosa comunidad que estamos formando y les quería pedir que por favor se suscriban ya que me motiva mucho a seguir con los videos. Ahora sin nada más comenzaremos. Los días y las semanas pasaron con una velocidad increíble. Desde que regresaron de Suna, las conversaciones de paz con las otras naciones iban mejor de lo que cualquiera hubiera esperado. Las luchas y batallas se establecieron en las fronteras, y los incidentes entre las naciones se habían limitado a la política y las batallas de palabras dentro de las oficinas y salas de reuniones. Toroku dejó escapar un suspiro de cansancio cuando pensó en por qué incluso estuvo sentado aquí durante horas. A pesar de los conflictos nacionales fuera de calmarse, su lucha interna solo se hace cada vez más fuerte. Se estaba ahogando nuevamente en su sueño. Sin embargo, la puerta aún se mantenía firme, a pesar del creciente número de grietas y salientes en su superficie oxidada. Ese sueño lo evitó por un tiempo después de que regresaron de Suna, pero en la última semana apareció nuevamente con una fuerza nunca antes. Toroku echó un vistazo a la aldea dormida bajo sus pies desde la parte superior de la cabeza recién tallada de Minato en el monumento Hokage. Habían pasado casi 3 meses desde que se había metido en la vida cotidiana de Konoha, un poco más de 2 meses desde que se convirtió en un shinobi de la aldea. Habían realizado varias misiones, en su mayoría similares a la primera, transfiriendo informes y suministros a las fronteras y a otros puestos de guardia en todo el país del fuego, pero algunas misiones que no estaban conectadas a la guerra comenzaban a aparecer, y a veces ayudaba a rastrear con otros equipos. Sin embargo, eran raras ocasiones. Una sonrisa satisfecha corrió por su rostro cuando los primeros rayos del sol alcanzaron la parte superior de su cabeza, y lentamente, casi invisiblemente, se movió sobre su cuerpo sentado, calentando su cuerpo. El pueblo comenzó a despertarse suavemente, ya podía oler el dulce aroma de los productos de panadería frescos. Un escuadrón Anbu saltó de un techo a otro, en dirección a las puertas del pueblo, probablemente ya partiendo para una misión. Se van bastante temprano, Kat-chan. La silueta de una kunoichi salió de las sombras de una de las puntas de Yondaime y se sentó junto al sonriente joven Chunin. Él ya conocía a la mayoría de los Anbu que todavía estaban asignados para vigilarlo y renunció a las continuas bromas sobre ellos. Bueno, mayormente el diablo nunca duerme y no había forma de que perdiera una oportunidad perfecta. Solo gritando por su asombro. Todavía no estaba completamente acostumbrado a la sensación de ser seguido continuamente, pero llegó a un acuerdo con él, y también con los chequeos semanales con Inoichi. También comenzaron a reunirse los fines de semana, formando algo que aún no podía llamarse amistad. Sabía que era para la seguridad de todos, y no podía negar que a veces estaba agradecido con Sarutobi, independientemente de su molestia, que no había defraudado la vigilancia. A pesar de la solicitud de Minato al final, Minato no fue en contra de la última voluntad de su sensei como el tercer Hokage. Sin embargo, podría hacerlo. Él era el nuevo Hokage después de todo, pero Toroku sabía que su hermano respetaba al viejo lo suficiente como para no hacer eso, y ya no se quejaba. ¿Cuánto tiempo te quedarás aquí, Toroku-kun? El adolescente solo se encogió de hombros, sin mirar atrás a su compañero enmascarado. No sé. Me gusta esperar hasta que las calles comiencen a llenarse. Soltó un gemido satisfecho mientras estiraba los brazos a la espalda y se apoyaba en ellos. Te vi ayer en la joyería. La Anbu echó la cabeza hacia un lado y entrecerró los ojos morados debajo de la máscara. Relájate. Solo te vi la espalda. Pero reconocí tu aroma. No deberías usar esa bata, tienes un lindo trasero. Un resoplido furioso dejó a la niña cuando inmediatamente se levantó y regresó a las sombras, maldiciendo y murmurando bajo su máscara. Fue un cumplido, ¿sabes? Miró por encima del hombro donde estaba el kunoichi en las sombras, y se encogió de hombros cuando no recibió respuesta. Chicas, nada lo suficientemente bueno para ellas. Soltó un suspiro y continuó observando el pueblo en ascenso bajo sus pies. El equipo se alineó frente a un escritorio largo, esperando su próxima misión. Minato dejó escapar un bostezo cansado y se rascó los ojos ardientes para aliviar la sensación desagradable. Luego miró hacia otro escritorio en la esquina de la habitación, donde un clon rubio, también obviamente cansado frunció el ceño, apoyándose en sus manos por encima de un gran pila de papel. El clon parpadeó e hizo una mueca por encima de una solicitud y levantó un sello para hacer una marca roja de desaprobación, murmurando algo enojado sobre los innecesarios deseos de mal gusto. Minato asintió con la cabeza hacia el clon, que agitó su mano con irritación como respuesta y sacó otro documento del montón para esta vez resoplar en su desaprobación.
Minato lanzó una mirada de agradecimiento hacia su hermano, quien sugirió la idea ayer por la noche de usar un clon para ponerse al día, cuando Minato casi se derrumbó en el futón. Cuando finalmente llegó a casa, las conversaciones de paz van de la mano con una enorme cantidad de burocracia, y de alguna manera Hiruzen había olvidado mencionar eso cuando ofreció su asiento con gusto. Retrasaría su nominación por medio año. Si lo hubiera sabido de antemano. Jiraiya se aclaró la garganta y esto sacó a Minato de sus pensamientos asombrosos. También se aclaró la garganta y se inclinó hacia una gran pila de pergaminos de misión, entregándole el correcto a su otrora sensei. Esta vez irás a las fronteras de Kusa para aliviar una fuerza sedentaria en uno de nuestros puestos. Pasará una semana hasta el próximo relevo, así que prepara el equipo para ese periodo. Jiraiya levantó una ceja, pero al final solo asintió, y salieron de la habitación después de una breve reverencia y una mano de Toroku. Sus dos compañeros de equipo estaban tensos cuando comenzaron a acercarse a su destino, donde habían perdido a su compañero y amigo. Toroku permaneció silencioso cuando sintió su estado de ánimo y se acercó al sabio para conversar con él durante su viaje. Se hicieron amigos en el último mes y lentamente estaba demostrando que realmente le gustaba Jiraiya, bueno, excepto cuando era molesto y presumía con las chicas, pero a pesar de eso, comenzó a generar respeto por el sapo Sennin y estaba agradecido por la forma en que el hombre actuó a su alrededor desde la primera vez que se conocieron. No con sospecha inmediata en sus ojos como los demás, era más natural, especialmente desde Suna. Quizás de alguna manera confiaba en Jiraiya más que nadie en la aldea, incluido su hermano, a pesar de su creciente conocimiento desde la nominación oficial de Minato. Desde la ceremonia pública, la gente comenzó a reconocerlo, saludarlo, y realmente disfrutó la vista de los aldeanos y shinobi sonrientes y haciendo señas no anunciaron su relación. Sin embargo, todos los que no eran ciegos o medio idiotas podían darse cuenta de que eran familiares por su apariencia, cómo interactuaban entre sí y la cantidad de tiempo que pasaban juntos. Los chismes comenzaron a surgir en las calles de Konoha y en las filas de shinobi sobre su relación y su repentina aparición, y esa conversación aumentó con cada caso raro en que se unió a otro grupo con Jiraiya o alguien lo vio entrenar o ahorrar, especialmente con Minato. Una sonrisa orgullosa corrió por su rostro mientras pensaba en su último combate, a pesar de que terminó con un campo de entrenamiento casi perfectamente despejado y desafortunadamente muchos más moretones en él de lo que él llamaría aceptable. Sobre todo, podía seguir el ritmo de Minato, hasta que usara su molesto ira. Y sin Toroku ya había pasado largas noches sin dormir tratando de descubrir cómo podría contrarrestar su sello irritante. Falló, pero estaba seguro de que la solución está cerca. Bueno, casi seguro. Toroku pensó en la ceremonia pública cuando Sarutobi le entregó su sombrero, y Minato primero se lo puso en la cabeza. Los ojos de Minato casi brillaban por las emociones, la alegría, el orgullo y la abrumadora determinación que brillaban en sus encuestas azules. También sintió el mismo orgullo cuando estaba de pie en silencio en el fondo junto con Jiraiya, Kusina, Rin y Kakashi, pero también era consciente de la inquietante gran cantidad de envidia que lo atravesó por un segundo. Una mueca inconsciente apareció en su rostro, pero fue reemplazada por una sonrisa cuando recordó el sapo pequeño, verde y obviamente viejo que apareció después de la ceremonia. Pensó de nuevo en su ataque de risa cuando el viejo sapo llamó al hombre de cabello blanco a su lado, Jiraiya-chan, de unos 40 años, y le dio una conferencia como un abuelo. Después de felicitar a Minato, le entregó un pequeño paquete, que contenía una larga bata blanca de manga corta con patrones de llamas en los bordes con kanji rojos brillantes, corriendo por el centro de su espalda, gritando y anunciando quién es el hombre a millas de distancia. Las palabras Yondaime Okage. Toroku pensó en las interminables burlas que Minato recibió de él y Kusina cuando comenzó a usar ese abrigo. Casi se echó a reír, pero se contuvo cuando, en la distancia del interminable campo de hierba, finalmente vio el poste. Llegaron a la frontera bastante rápido como la última vez, ni siquiera tomó un día. Sin embargo, Toroku podía sentir la tensión en sus músculos. Esta vez disminuyeron la velocidad antes de que los guardias comenzaran a sospechar y ahora caminaban lentamente hacia el búnker. Un shinobi saltó del techo plano, mirándolos sospechosamente, luego sus ojos se preguntaron hacia Toroku y Jiraiya y dejó escapar un suspiro de alivio y cansancio. Me alegra que hayas llegado, Jiraiya-sama. El shinobi se inclinó y le sonrió al hombre de cabello blanco. Eres descuidado. ¿Y si fuéramos fuerzas Iwa bajo un Enge? El ninja sacudió lentamente la cabeza y se echó a reír. Las posibilidades son mínimas y dudo que alguno de ellos se atreva a transformarse en ti. Especialmente no para Toroku-san.
El adolescente levantó una ceja y lo miró cuidadosamente de pies a cabeza, pero no pudo identificar al hombre, nunca lo había visto antes. Al final, se encogió de hombros y contó eso a la fama de Minato. El hombre hizo un gesto con la mano para seguirlo y entraron en las escasas instalaciones. Toroku inconscientemente expandió sus sentidos para mapear su entorno. Sintió 3 shinobi más alrededor del poste, uno en la azotea, uno afuera y uno más adentro. Jiraiya se volvió hacia el shinobi. ¿Algo de lo que deberíamos estar conscientes? El shinobi sacudió la cabeza en respuesta. No pasó nada durante la última semana. Todo parece pacífico. Solo algunas tropas de patrulla Iwa pasaron el puesto desde la distancia, pero no mostraron ninguna beligerancia. Jiraiya asintió y entregó un pergamino al shinobi, quien aceptó y lo guardó en su bolsillo. Te acompañaré. Cuando te hayas sentado, nos iremos. No puedo esperar para finalmente dormir en mi propia cama. Jiraiya se rió entre dientes y puso una mano sobre el hombro del ninja. El hombre les mostró rápidamente, pero eficientemente, y terminaron en el techo donde el resto de su equipo ya los esperaba, empacados y listos para partir. El shinobi señaló hacia varias partes del paisaje donde encontrarían los sellos de detección. También le pidió a Jiraiya que colocara más en otros lugares del suelo. Después de un informe de media hora, finalmente asintió para sí mismo con satisfacción y se fueron para regresar a Konoha. Jiraiya se dio la vuelta para mirar al equipo, señalando a Kakashi y Toroku. Tomarás la primera ronda para el puesto de vigilancia. De ahora en adelante, trabajaremos con rondas de 12 horas. Esté alerta, podemos estar llegando a la paz, pero nunca se sabe. Los chicos asintieron y Jiraiya señaló hacia Toroku. Envía a algunos clones y revisa esos sellos. Tal vez podrías mejorarlos un poco. Después de todo, son sellos de barrera. Toroku asintió y sonrió cuando 50 clones aparecieron a su lado y se disolvieron en cada distancia de la brújula. El Zenin solo puso los ojos en blanco, murmuró sobre adolescentes ostentosos mientras él y Rin regresaban al establecimiento para descansar antes de que se hicieran cargo de los niños. Toroku se había acostado en medio del techo y cruzó los brazos detrás de su cuello y comenzó a mirar el cielo nocturno. Un resoplido enojado resonó en el techo y Kakashi se movió a su lado con un ojo peligrosamente entrecerrado. ¿Qué crees que estás haciendo? Toroku no se movió, solo sus ojos se volvieron hacia el Jounin, protegiendo el puesto. Kakashi le dio una patada en la pierna, lo que obligó a Toroku a sentarse y mirarlo a los ojos. Este no es un juego, ¿sabes? El rubio dejó escapar un suspiro. Envié 50 clones, y ya comenzaron a aplicar más sellos de seguridad en el límite. Tengo mejores sentidos que tú, Jiraiya, así que relájate. Nada va a pasar. El Jounin no respondió, solo se movió hasta el borde del techo y movió sus ojos hacia el cinturón del bosque. Toroku dejó escapar un suspiro y se movió al lado del Jounin. Mira, sé por qué eres así. Pero cálmate. Estamos bien preparados. Kakashi solo parpadeó y no desvió la mirada, pero después de un largo minuto asintió vacilante. Estoy un poco tenso. Me di cuenta que odio estar cerca de las fronteras de Iwa. Lo sé. Y Aniki también lo sabe. Creo que es por eso que nos envió aquí. Kakashi no respondió, solo apretó los puños. También lo descubrí, pero esta es una medicina agria que Minato me dio, y Rin. No pienses que es más fácil para él enviar a sus camaradas y amigos a misiones donde podrían ser asesinados. Kakashi sacudió lentamente la cabeza. No creo eso. Y también lo sabemos. Somos shinobi. Toroku puso los ojos en blanco y dejó escapar un suspiro antes de moverse hacia el otro lado del techo y sentarse, esta vez para desempeñar adecuadamente su papel de guardia a pesar de sus 50 clones corriendo por el poste. Los días se movían a la velocidad de un caracol, no había pasado nada en los últimos 3 días. El evento más interesante fue cuando una de las convocatorias de Kakashi persiguió a un zorro fuera de la publicación. Toroku se sentó en el borde del techo plano, sus piernas se movieron libremente sobre el borde, mientras miraba el cinturón del bosque cerró los ojos y extendió una delgada capa de chakra en el claro, observando cualquier ajuste en su flujo, pero no llegó nada. Soltó un suspiro cansado y miró por encima del hombro hacia Kakashi, quien había enviado a uno de sus ninken recién entrenados a patrullar. A Toroku realmente le gusta el perro, a pesar de que su primer encuentro no había terminado con ternura. A veces todavía sentía los afilados colmillos del pequeño pug alrededor de su tobillo y el pequeño perro todavía no podía explicar por qué había hecho eso. Sin embargo, tal vez fue solo porque todavía no podía hablar correctamente. Aparte del vocabulario limitado que Kakashi ya le había enseñado al perro callejero, la mayoría solo ladró en ese momento. Dicho pequeño ninken reapareció en la hierba alta en el horizonte, dibujando una línea delgada y recta hacia la torre en la vegetación.
Pakun terminó su patrulla. Kakashi asintió y se acercó al rubio y se inclinó sobre el borde para mirar a su pequeño compañero. Mientras se acercaba a ellos, el perro saltó a la pared vertical y corrió hacia ellos fácilmente y se sentó, jadeando fuertemente. Levantó la vista hacia Kakashi con sus ojos chispeantes e inteligentes que registraban ligeramente su cola. Todavía era joven, todavía al comienzo de su entrenamiento. Aún no había desarrollado la resistencia a largo plazo o para participar en una pelea real, simplemente no era de ese tipo, pero el cachorro era casi tan terco como Toroku y tenía una nariz excepcional que podría rivalizar con la suya. ¿Cualquier cosa?, preguntó Kakashi con curiosidad, esperando que Pakun recuperara el aliento, pero el pequeño perro solo negó con la cabeza. Kakashi asintió y despidió al perro, que desapareció en una nube de humo. Después de asentir hacia el chico rubio, Toroku estiró sus extremidades y bostezó antes de establecerse nuevamente en su lugar anterior en el borde del techo. Hola Kakashi. ¿Qué has estado haciendo con Jiraiya últimamente? Quiero decir, con esos guiones. El único ojo visible del Jounin se crispó y Toroku pudo jurar que el borde de sus oídos se volvió rojo brillante en la noche oscura. Sin embargo, su rostro no dio más reacción, ni respondió a la pregunta, solo agitó una mano hacia el rubio y le dio la espalda y tensó los hombros. El Chunin levantó una ceja que se encogió de hombros, pero la curiosidad nunca lo abandonó. Tendría que investigar eso un poco más tarde. Permanecieron en silencio durante largos minutos hasta que Toroku se frotó los ojos ardientes y dejó escapar un suspiro cansado, bostezando de nuevo por unas 100 veces en la última hora. Deberías hablar con Rin. El rubio miró a su compañero con una cara confundida. No sé de qué estás hablando. Estoy perfectamente bien. El Jounin se volvió con los ojos entrecerrados después de que un resoplido dudoso salió de su nariz. Sí, claro. Excepto que no has dormido 6 horas en total desde que llegamos aquí. Los ojos del rubio se crisparon de irritación. No me espíes. No te estoy espiando. Solo duermo a tu lado. No soy ciego ni sordo. Estoy bien. No, ustedes no está bien. Usted está agotado y la única razón por la que no se ha caído de la fatiga es el soldado que consume pastillas cuando se piensa que nadie está mirando. Si usted no habla con Rin, voy a hablar con ella. Y créeme, sería mejor si vas a ella y no al revés. Ella todavía te arrancará el pelo de la cabeza, pero tal vez podría ayudarte y darte algo para detener esas pesadillas. Toroku se estremeció visiblemente, pero al final dejó escapar un suspiro largo y cansado y cerró los ojos. Su mente comenzó a entumecerse casi de inmediato y ya no podía negarlo, estaba realmente agotado hasta el fondo. Está bien. Hablaré con ella cuando esté despierta. Su voz era débil, pero Kakashi asintió con satisfacción. Toroku de repente se puso rígido y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Miró a su alrededor e inmediatamente expandió su chakra desde la azotea, ganando una expresión confundida y preocupada del Jounin, cuyos músculos se tensaron instantáneamente, listos para reaccionar si fuera necesario. ¿Qué? Kakashi susurró hacia Toroku, quien cerró los ojos, frunciendo el ceño, y luego sacudió la cabeza. Nada. Nada está ahí afuera. Kakashi frunció el ceño cuando 5 clones aparecieron junto al rubio y saltaron del techo y corrieron hacia la línea del bosque. Solo una precaución. El Jounin se movió junto a Toroku y reveló su ojo izquierdo debajo de su itayate. Los tomoes comenzaron a girar lentamente mientras movía su vista sobre el paisaje, buscando algún indicio de chakra dentro del bosque al lado de las focas. Finalmente asintió y reemplazó su protector de frente, pero no relajó sus músculos tensos. Los dos adolescentes permanecieron en alerta durante horas, pero solo un ciervo solitario apareció del bosque y se movió lentamente al centro del claro, que se fue después de media hora. Tan silenciosamente como llegó, Toroku dejó escapar un suspiro cansado. Sintió que sus párpados se volvían más pesados cuando el agotamiento comenzó a apoderarse de su cuerpo y su cerebro sacudió la cabeza para aliviar el cansancio. Con poco éxito, un sentimiento extraño nunca lo abandonó, a pesar del hecho de que había expandido sus sentidos al máximo, donde no se volvería loco por los sonidos y olores normales de la naturaleza que lo rodeaba. Soltó un suspiro cansado mientras se movía hacia el borde del techo plano. Un clon rubio apareció junto a Kakashi. Voy a salir a patrullar. Él informará si encuentro algo. El joven Jounin asintió y se acercó al borde para ver cómo su camarada rubio aterrizaba con gracia agachado y corría hacia el borde del bosque después de que varias cabezas rubias aparecieron a su alrededor, disolviéndose en diferentes direcciones del bosque. Un ceño nervioso apareció en su rostro, sus músculos se tensaron inconscientemente cuando la última corona de oro desapareció de su vista.
Toroku saltó de una rama, aterrizando en cuclillas en un pequeño claro, y lentamente se acercó a un viejo roble gigante. Corrió a través de una corta cadena de manos, cantando, y colocó suavemente su palma sobre la superficie cruda del árbol. En el pequeño claro apareció un patrón complejo de telaraña negra como la tinta, hecho con kanji, símbolos, curvas y líneas rectas. El rubio Chuunin se inclinó más cerca del centro del patrón, lo obligó a brillar con una pequeña cantidad de chakra y lo examinó cuidadosamente, buscando algo sospechoso en el sello predominante que controlaba a todos los demás a lo largo de la frontera en este distrito. Toroku dejó escapar un suspiro cansado y se frotó los ojos ardientes. Realmente necesito una buena siesta. Un clon apareció. Dile a Kakashi que voy a revisar los 2 últimos sellos de control. Volveré en media hora como máximo. El clon asintió y desapareció con un fuerte resoplido, rompiendo el silencio completo en la oscura noche de tinta. El recuerdo de su comando anterior apareció inmediatamente en su cabeza. En ese mismo momento, se sintió mareado y tuvo que apoyarse en el gran árbol para sostenerse, luego sacudió la cabeza para aliviar la sensación. Estoy más agotado de lo que pensaba. Algo comenzó a molestar en el fondo de su mente, pero no tuvo tiempo de reaccionar cuando escuchó un ruido sordo e inmediatamente sintió un pequeño pinchazo en el cuello. Su cabeza comenzó a girar con una fuerza que nunca antes había sentido. Sus rodillas se rindieron y cayó al suelo sin fuerzas. Su cerebro aún funcionaba pero no podía enfocar sus pensamientos ni su chakra para advertir a los demás. Vio débilmente un movimiento por el rabillo del ojo y se dio cuenta a distancia de que sus clones habían desaparecido, pero su cerebro mareado y que giraba continuamente no podía procesar los recuerdos. Luchó, obligando a su cerebro y músculos a trabajar, obligando a sus ojos a concentrarse. Un pie con sandalias ninja cubrió su visión y sus párpados comenzaron a abandonar la pelea con la gravedad. Un impulso distante llegó a su mente cruda, gritando desesperadamente para mover su cuerpo, pero ni siquiera podía mover un dedo. Se dirigió a la oscuridad de la inconsciencia, mientras los gritos en su mente se calmaban lentamente. Kakashi miró hacia el clon, que estaba sentado estoicamente en el borde del techo, con las piernas colgando en el aire. El clon de repente se puso rígido y se volvió hacia el joven Jounin. Mensaje del jefe. Está revisando los 2 últimos sellos de control y volverá en media hora. El Jounin asintió y volvió la cabeza hacia el bosque otra vez. Vio un súbito resplandor tenue por el rabillo del ojo. Sus músculos se movieron inconscientemente, chasqueando la cabeza en dirección a la luz, cuando sintió una leve sensación punzante en el cuello. Lo último que pudo notar con su mente entumecida fue una bocanada amortiguada cuando el clon desapareció antes de perder el conocimiento. Ni un segundo después de la picadura en su cuello, ni siquiera podía sentir el dolor de su cabeza al conectarse con el techo con un ruido sordo. Se estaban moviendo. Lo sintió vagamente, pero no pudo abrir los ojos. Se sintió mareado, aún incapaz de concentrar sus pensamientos. Los últimos fragmentos de su mente racional luchaban desesperadamente por alcanzar su chakra, pero su cerebro agresivamente girando hizo todos los intentos en vano. Un gemido salió de su boca cuando su cuerpo se sacudió cuando el que lo llevaba aterrizó con fuerza sobre una rama, obligando a sus pulmones a descargar el aire de su cuerpo flácido. En el fondo de su mente se dio cuenta de que se habían detenido, al menos ya no podía sentir el viento en sus mechones rubios o en su piel. Él sintió débilmente cuando sus párpados comenzaron a temblar por la tensión de tratar de abrirlos. Está ganando conciencia nuevamente. Dele otra dosis. Fue arrojado al suelo con dureza. Ya obtuvo una segunda. Una tercera podría matarlo. Un resoplido satisfecho llegó a sus oídos, pero pudo procesar la oración anterior durante varios segundos. Eso sería un alivio. Intentó obligar a que sus gritos desesperados se movieran, y finalmente pudo abrir los párpados hasta la mitad. Lo único que su cerebro giratorio reconoció después de largos segundos de retraso fueron 2 patrones hexagonales en una placa de metal que ocuparon su visión cuando el ninja se inclinó más cerca de él. Stuff. Una tenue sensación de dolor punzante llegó a su mente nublada y su visión comenzó a oscurecerse nuevamente. Apenas reconoció una aguja en la mano del shinobi enderezado, antes de volver a la inconsciencia. Kakashi sintió una mano sobre sus hombros y una cálida sensación atravesarlo curando chakra, luego alguien lo sacudió violentamente, soltó un gemido y obligó a su mente y cuerpo a trabajar. Después de un largo minuto, finalmente logró abrir los párpados hasta la mitad. Su ojo mareado se encontró con 2 pares de preocupados sobre él. Finalmente. Sacudió la cabeza y obligó a sus músculos doloridos a sentarse con la ayuda de Jiraiya. ¿Qué pasó? El Jounin parpadeó y giró la cabeza hacia un lado, enviando otra sensación borrosa a través de su cerebro maltratado. ¿Dónde está Toroku? Rin y Jiraiya compartieron una mirada preocupada, y el hombre de cabello blanco finalmente sacudió la cabeza.
Fuiste emboscado. Todavía no sé exactamente cómo, pero se lo llevaron. Deben estar aproximadamente media hora por delante. Somos afortunados de haber venido a ver cómo estás. Kakashi quería ponerse de pie, pero vaciló y habría aterrizado si Jiraiya no lo hubiera agarrado del brazo. Sacudió la cabeza otra vez, y esta vez pudo pararse derecho, apoyándose en el Sannin. Sintió que su interior se retorcía con la urgencia de deshacerse de su última comida, pero afortunadamente se calmó después de 2 respiraciones profundas. Tenemos que rastrearlos. Kakashi declaró con un tono agrietado mientras Jiraiya examinaba al adolescente y asintió con la cabeza cuando finalmente se enderezó, soltando sus manos cuando su visión nublada comenzó a aclararse. De hecho. Pero no podemos abandonar el puesto sin guardia. Tendremos que separarnos y nuestras fuerzas disminuirán drásticamente. Los que tomaron Toroku no eran shinobis de cuernos verdes. Se las arreglaron para escabullirse de él. Kakashi asintió con la cabeza. Estaba exhausto. De lo contrario, eso sería imposible. ¿Pero quién? Jiraiya asintió con la cabeza. Solo buscaban a Toroku. Tal vez quieran usarlo como presión política. Me imagino este tipo de cosas de ese viejo G0 Jiraiya se frotó la sien, obligando a su cerebro a trabajar más duro. Rin, te quedarás aquí con una de mis convocatorias. Pero primero necesitaremos todas tus habilidades. Necesito que Kakashi los persiga ya que no llegaron muy lejos. La chica asintió y lanzó una mirada preocupada hacia Kakashi, cuya vista todavía parecía estar un poco nublada. Kakashi. No tenemos tiempo. Necesitaré tus habilidades de rastreo. El niño asintió y corrió a través de una cadena de focas para convocar a Pakun. ¿Por qué no nos deshacemos de los demás? Matar a uno de los Zenin de Konoha sería un gran esfuerzo de Iwa hacia las otras naciones. Nuestra misión era solo ponernos así de marica. Y no piensen que deshacerse de uno de los Zenin sería pan comido. Esta vez no matar, no importa lo mal que estén, o lo quiero. Tsuchikage lo quiere vivo. Sí, comandante. Una voz derrotada llegó a la mente de Toroku. Su cerebro todavía estaba nublado y mareado, pero al menos podía sentir su chakra esta vez. ¿No deberíamos darle otra oportunidad al Shishi? Ya recibió lo suficiente como para noquear a un elefante, sin embargo, ha estado demasiado quieto en la última media hora, no como antes. Toroku no se movió, sintió que tenía las manos atadas fuertemente detrás de la espalda y los tobillos juntos, y podía oler el aroma metálico de su propia sangre cuando los alambres afilados le cortaron la carne suave de la muñeca. Su captor arrojó su cuerpo al suelo duro nuevamente, pero se obligó a soportar el dolor cuando su cabeza se encontró con el suelo duro. Con un ruido sordo forzó a su cuerpo a relajarse y acostarse sin fuerzas. Comenzó a escuchar voces amortiguadas a su alrededor con más claridad hace 10 minutos, pero esta vez, cuando comenzó a salir de la oscuridad, se concentró con todos los nervios para quedarse quieto y cojear sobre el hombro de quien lo llevaba lejos del poste. Toroku sintió que un objeto afilado le rozaba la figura tumbada, pero obligó a sus nervios a calmarse y quedarse quieto. A pesar de su creciente pánico, escuchó pasos apagados y un suave aliento en su cuello arqueado cuando uno de los shinobi de Iwa se inclinó para examinarlo de cerca. No es bueno, esto no es bueno. De repente sintió que un pie le dolía dolorosamente en el estómago y escuchó la risa gutural de un hombre después. Eso no es parte de nuestra misión. El barítono ladró hacia Toroku con una voz dominante, probablemente dirigida al que lo pateó. Comandante, solo le dio lo que se merece. Se escuchó una voz más alta, probablemente una kunoichi, mientras el comandante resopló disgustado. Dale otra oportunidad, solo por precaución. Tenemos que llegar a las fronteras lo más rápido posible. Toroku obligó terriblemente a su cerebro a concentrarse, y cuando el hombre finalmente se alejó, probablemente para obtener la aguja con la droga, sabía que esta sería su única oportunidad de actuar antes de volver a la inconsciencia. Estiró desesperadamente hacia su chakra patéticamente tembloroso y, con un esfuerzo más allá de lo que un humano normal podría ejercer, lo obligó a fluir a través de sus bobinas. Sus ojos se abrieron de golpe y una sonrisa satisfecha apareció dentro de su mente aún tenue cuando vio una imagen nublada de un hombre retrocediendo un paso sorprendido mientras sus ojos marrones de barro se cerraban con los azules celestes. 4 clones de sombras aparecieron frente a él, impidiéndole entrar al shinobi con sus cuerpos. Los clones parecían cansados, sus mentes también mareadas y nubladas, mientras que sus extremidades temblaban violentamente con el esfuerzo de mantenerse erguidos. Imposible, escuchó a la distancia cuando uno de los shinobi de Iwa susurró incrédulo. Un clon dio un paso atrás y desapareció cuando de repente cayó al suelo.
Toroku forzó otra ola de chakra fuera de su cuerpo y un clon apareció agachado junto a él e inmediatamente comenzó a cortar los cables alrededor de sus articulaciones con un chakra de viento afilado. El rubio siseó cuando la cuchilla temblorosa le cortó profundamente el tobillo. Finalmente se cortó el último cable, pero antes de que pudiera moverse, los Iwanins se sacudieron su sorpresa y saltaron a la acción. El rubio Chunin patéticamente, pero aún así rápidamente rodó hacia un lado para evadir las espinas explosivas del suelo debajo de él, disipando sus clones. De inmediato se forzó a cuatro patas, jadeando fuertemente por la tensión, sintiéndose como un animal arrinconado. Sus orbes celestes volaron de shinobi a shinobi, tratando desesperadamente de recuperar el aliento después de ese pequeño movimiento. Los cuatro Iwanin se acercaron lentamente a él, listos para entrar en acción. Uno de ellos ya tenía una aguja en sus manos, listo para devolverlo a la inconsciencia. Lentamente movió su mano sobre su pierna, para sacar un kunai de su bolsa, pero se dio cuenta de que se había ido. Su ojo tembló de irritación, pero sus manos viajaron de regreso hacia su diadema todavía asegurada. Sin pausa en el movimiento vio débilmente como los cuatro shinobi saltaron hacia él, la mayoría de ellos formando ya varios sellos manuales. Su vista volvió a nublarse, su mente comenzó a girar y con su último recurso, finalmente encontró la pequeña etiqueta de papel escondida detrás de la placa de metal y la golpeó contra el suelo. Después de canalizar un poco de chakra luego cayó sin fuerzas al suelo cuando sus temblorosas articulaciones abandonaron la lucha con la gravedad. Toroku parpadeó rápidamente, sacudió la cabeza y lentamente abrió los ojos para mirar hacia la silueta brumosa de cuatro shinobi congelados al otro lado de una pequeña barrera púrpura tambaleante. Se forzó sobre sus manos y rodillas, jadeando imparablemente y forzando a sus miembros a sentarse. Toroku cerró lentamente los ojos mientras escuchaba a distancia a golpes y kunai aferrándose al exterior de su barrera tambaleante. Una sonrisa satisfecha apareció en su rostro. La barrera no duraría mucho con este miserable control de chakra, pero al menos podría ganar algo de tiempo para recuperarse y pensar en un plan. Sintió una vibración debajo de él, cuando un ataque llegó a la parte inferior de la barrera, enterrada en el suelo. Sacudió la cabeza para aclarar su mente, sin embargo, con poco éxito, y finalmente fijó su mirada en el brillo púrpura de la barrera. Su visión se hizo más clara, las siluetas más nítidas y el giro de su cerebro se redujo a un nivel más tolerable. Cuatro Iwashinobi le gruñeron, probablemente emitiendo una gran cantidad de intención de matar. Afortunadamente la barrera lo interceptó. Dudaba que su cuerpo fuera capaz de tolerarlo. Toroku no pudo superar la tentación y envió una sonrisa arrogante hacia uno de ellos, ganándose una mirada entrecerrada del miembro más grande del equipo de Stone. Rodea la barrera. No olvides que lo necesitamos vivo. Todos los Iwanin se movieron a las cuatro esquinas de la barrera sin dudarlo mientras Toroku los miraba con curiosidad. No es que pudiera hacer nada más en su lamentable estado. Se levantó para pararse sobre sus piernas tambaleantes, apoyándose sobre sus rodillas para ayudarlo a soportar su peso. Sus ojos se movieron hacia el comandante y finalmente se enderezó, tambaleándose un poco por el esfuerzo, y forzó más chakra en su escudo que se desvanecía. Los ojos del shinobi brillaron victoriosamente cuando la barrera púrpura se tambaleó y apareció una grieta en el costado. Después de una larga competencia de 10 minutos, Toroku giró lentamente la cabeza hacia la grieta y entrecerró los ojos, mientras obligaba a su chakra un tembloroso a fluir más suavemente. Sus extremidades se sentían como si estuvieran hechas de plomo y cada pequeño movimiento enviaba dolor hacia su cansado cerebro. Movió los brazos y cruzó los dedos, preparándose para realizar su jutsu característico. Cuando su barrera se derrumbó normalmente, no necesitaría usar ningún signo de mano para eso, pero ahora necesitaba toda la ayuda con su chakra tambaleante para realizar cualquier tipo de jutsu. Tuvo la suerte la primera vez de poder hacer esos 5 clones patéticos, e incluso fueron sólidos y útiles. Otra grieta apareció sobre él y tensó sus doloridos músculos. Los 4 Iwanins se movieron para ponerse de pie, y también comenzaron a formar señales con la mano, preparándose para atacar. Cuando el sello se desvaneció, un pequeño fragmento púrpura cayó sobre su hombro y cuando lo tocó, la barrera se derrumbó en millones de pedazos y desapareció. Cuando llegaron al suelo, los 4 shinobi lo tomaron como señal y saltaron hacia él. Cerca. Una voz de ladrido resonó en un claro. Una silueta del Sannin de pelo blanco atravesó el claro dentro del bosque, los árboles manchados con hongos gigantes, con un pequeño perro callejero